at the end. De modo que vamos a hacer, viene ahora doctor Giuseppe Boriani, que hablará en inglés, pero vamos a reunir la discusión al final. Gracias, Anthony, por mantenerte con el tiempo. Giuseppe, you got 15 minutes, and then we'll have discussion all together at the end. Okay. Thank you again. Thanks for the invitation. My task is to discuss about the implications of the financial situation that we are facing on the topic of novel anticoagulants. We know that we are facing a difficult situation with regard to the financial issues. This is the typical picture of an Italian citizen, a father of family, who has difficulties in managing his family. And when approaching healthcare, we have to consider that, sorry, I need to go on. That Italy and Spain are in quite similar, there's a problem, are in quite similar situation. This is the money spent for every citizen in Spain and Italy, around 2,200 euros, 1,000 euros less than Germany, and 600 euros less than France. So when making comparison among different countries, we have to consider the different financial situation. We have novel drugs, and this is an important novelty. New oral anticoagulants became available in recent years. Let me stress that having a new drug is really something important. Only 1 out of 10,000 agents entering the discovering and preclinical phase go to the clinical scenario. So it's important to have a new drug. And let me also stress that producing a new drug, develop a new drug, is a long process that takes 10 to 15 years and has huge costs. 1.3 billion of euros spent for developing a new drug. So it's an investment for the community, having a new agent, and having new agents has a series of implications at different levels. Let me consider what levels. The first level is that of the triangulation between physicians as a disease, AF, and a patient. And in this setting, we have to stress that these agents are effective. This is the meta-analysis published a few months ago, more than 50,000 patients, reduction in stroke and systemic emboli according to a series of randomized trials. These data are well known. The ability of novel agents, specifically of dabigatran, to reduce ischemic stroke versus warfarin is shown here. There are also other effects, like the reduction in hemorrhagic strokes, which is confirmed with all the different agents. But these agents can be important also at the level of the triangulation between medicine, the healthcare system, and a population of patients affected. And here, let me stress that usually we are worried about spending for drugs, but we have to consider that also diseases have a cost. So the question becomes, what is the cost of stroke? It's a huge cost. In Europe, around 38 billion per annum spent for managing stroke, with the prediction towards an increase in the number of stroke in future years. And we have also to stress that stroke related to AF has a 30% greater cost compared to stroke unrelated to AF. This is linked to the fact that the morbidity of the stroke related to AF is worse. Also, hemorrhagic events have a substantial cost. This is a paper from the United States. The cost of ischemic stroke is around $20,000. The cost of intracranial hemorrhage is higher, is $33,000, and this is linked to the high morbidity of this event. Till the last months, we had only one option for managing the thromboembolic risk associated with AF. It was warfarin, and this is the meta-analysis that we used to follow till the last months.
All of us know the limitation of warfarin. It saves lives, but also it kills lives. This is linked to its narrow therapeutic index, like Dr. Jekyll and Mr. Hyde. And the limitation of warfarin are known with regard to the fact that it is underprescribed, specifically in elderly patients where the risk of stroke increases. So we tried to calculate what is the number of patients with non-valvular EF in Italy. Italy has a population of 59 million patients, Spain 46 million. We made the calculation on how many patients are treated with warfarin, how many with antiplatelets, how many are not treated, how many are good check of INR. The result is that we have around 500,000 patients with non-valvular EF not adequately treated. And we can make some calculation on what is the risk of stroke in these patients. We have a total number of expected strokes in Italy of 20,000. But if we could use an agent, at least with the same efficacy of warfarin, we have the possibility to reduce by 1/2 the number of strokes. And this can have an important impact on the costs, because stroke is a costly disease. It's costly for the healthcare system. According to several data from literature, the cost per year is 20,000 euros. It has a cost for families and the collectivities. For families, on average, 6,000 euros for direct costs, visits, assistance. Indirect costs for the collectivity linked to lost wages for improductivity are huge, 23,000 euros. So stroke has costs that we can avoid with more effective agents. But what can be the cost of novel oral anticoagulants compared to warfarin? If we make a very naive comparison based only on the price of novel anticoagulants, around 2 euros in Italy, almost the same, I think, in Spain, few cents for warfarin, we can conclude that novel anticoagulants are not financially sustainable because the cost is around 30 times more. But this is a very naive approach, because we need to consider the cost of monitoring. This is a paper from your country. The cost of monitoring for vitamin K antagonists ranges from 170 to more than 1,000 euros per year. This has to be taken into account. But above all, we have to consider that we need to move from what is a simply analysis of cost to what is a true economic analysis, to put the cost against utility, benefit, and effectiveness. This is the true analysis that we need to consider. And in literature, there is a discipline, health care economics, that is based mainly on analysis of the cost effectiveness, one agent versus the other, usually a standard therapy versus an innovative therapy. We consider the difference in cost. We consider the difference in a hard endpoint, year life expectancy. We can also adjust by quality of life, and we will have cost per quality. And there are different thresholds. Usually, what as a cost effectiveness below 50,000 euros is considered cost effective. And we can put cost against efficacy, having different thresholds, having treatment which are acceptable below a threshold of cost effectiveness, treatment which are not acceptable, and so on. So we can classify every treatment, from treatment for heart failure to liver transplantation, heart transplantation, according to the cost effectiveness profile. And we can be surprised by considering that treating hypertension is not so cost effective. Around $80,000 per year of life saved, because this is a population at relatively low risk. We spend €1, €2, but the risk is not diminished by an important amount. What about the novel oral anticoagulants? This is a paper, one of the many papers available in literature from Canada. If we make a comparison, dabigatran versus warfarin, it results to be cost effectiveness, especially if we move from the ideal world of a trial to that of real world. The incremental cost effectiveness is affordable. Obviously, all the cost effectiveness analyses are country specific. Let's consider how variable is the cost of dabigatran from 2.8 euros in Sweden to $10
10 euros in United States. So any cost-effective analysis has to be adapted to the country situation. These are data from Spain. Martinez Rubio was involved. Different scenarios. The result is that the cost effectiveness of dabigatran versus warfarin is below 20,000 euros per quality. So dabigatran appears to be cost effective. And same data were produced by many institutions, including NICE. Conclusions are NICE on dabigatran, it is cost effective. And NICE also produced documents on rivaroxaban, same conclusions, and also on apixaban. So the conclusion is that cost effectiveness analysis promotes the novel anticoagulants in appropriate indication. And what NICE wrote in his institutional document is that cost effective analysis is the way to assess if we are spending in a good way. If it is good value for money, it's the choice that we are analyzing. If, in this case, novel oral anticoagulants are a good buy. The answer is yes. So it appears that applying economic analysis can solve our problems. Unfortunately, you are not asked to follow an economic perspective. An economic perspective as the perspective of many years, usually lifetime. What we are asked today is to maintain the expenses within a limited budget. Usually this year, next year, and this is a much different perspective for some therapies, for devices, for drugs. But anyway, we can assess what can be the budget impact of novel oral anticoagulants versus warfarin. This has been done in Italy. This is a paper analyzing the budget impact analysis of dabigatran versus warfarin in non-valvular atrial fibrillation. The study aimed to assess the cost in the perspective of the national healthcare system at 5 years implementing dabigatran versus current use of warfarin. What is shown here is the expense in euros for INR monitoring, which is reduced by adopting dabigatran, for buying the drugs, increased by adopting dabigatran, the expense for managing stroke, which is reduced along with time by you implementing dabigatran, which reduces the occurrence of ischemic stroke, and the net calculation. In the first year, we spent money because we spend a lot for buying the drug. But from the second year, the balance becomes favorable. So moving from a short time perspective to a 5-year perspective, it appears that at year 2, we have the break even. In the perspective of the national healthcare system, what we spend more for buying the drugs is compensated by the reduced expenses for managing stroke and for hospitalization. This means that it depends on the approach that we use. There is time to move from a silo mentality, which considers only pharmaceutical expenses, separately from the expense for hospitalization, the expense for managing chronic disease. This is a way that is criticized, for instance, by Mike Grundrumand, which is an authority in the field of health economics. He wrote that a drug budget mentality is a way for promoting inefficiency, not for promoting efficiency. We need to consider the whole cost of expenses. In that perspective, novel oral anticoagulants in appropriate patients become effective. My final comment is that it is the time for us as doctors to start to dialogue with managers. It's a way for promoting the effective therapies that we can apply. We have a lot to gain because otherwise somebody else will decide. And this is the path of health technology assessment. As ERA, we promoted that physicians should involve in a path that includes collection of evidence, health technology assessment, and implementation of effective therapies. In other words, as physicians, we should not be feared by the health economic issue. We need to be part of the path that leads to implementation of effective therapy. This is the case of novel oral anticoagulants. It is the case of device therapy. As physicians, we should be in this field. Thank you. Thank you very much, Giuseppe.
We're going to have the discussion at the end. Yes? Please come with us. Okay. Ahora va a hablar el doctor Esteban López de Sá sobre los nuevos anticoagulantes en pacientes con indicación de antiagregantes plaquetarios. Cuando quieras. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradeceros la gentileza de invitarme a participar en esta reunión. Y tal como habéis oído, yo voy a intentar hablar un poco del aspecto que cada vez más frecuentemente nos encontramos en la clínica, que es aquellos enfermos que necesitan tratamiento anticoagulante y que además también necesitan tratamiento antiagregante. Y generalmente son enfermos que tienen situaciones con necesidad de antiagregación, como son la cardiopatía isquémica crónica o el síndrome coronario agudo, o después de la implantación de un stent, o enfermedad vascular periférica, o situaciones en las que se necesita anticoagulación, como son prótesis mecánicas, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar o fibrilación auricular. ¿Y qué papel pueden jugar los nuevos anticoagulantes en asociación con los antiagregantes plaquetarios? Que la verdad es que la evidencia es escasa. También hay una evidencia muy escasa en cuanto a la asociación de antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes orales antiguos, antivitamina K. Lo que sí es cierto es que en el tema de las prótesis mecánicas la evidencia que hay es muy pequeña. No voy a profundizar mucho en ella, porque la única evidencia que hay es de un estudio con Davigatran, en el cual la idea que subyace detrás del estudio es que probablemente no se han encontrado todavía las dosis óptimas de los nuevos anticoagulantes para las prótesis mecánicas, ya que este estudio hubo que interrumpirlo prematuramente porque hubo mayor incidencia de complicaciones tromboembólicas y además también mayor incidencia de complicaciones hemorrágicas, con lo cual no voy a entrar en este aspecto de las prótesis mecánicas, que de momento, aunque sean sometidos a intervencionismo percutáneo, parece que la medicación óptima todavía sigue siendo la anticoagulación con antivitamina K. Probablemente el escenario más común es el de la fibrilación auricular y cardiopatía isquémica, que parece ser que por los diferentes estudios hay alrededor de un 30% de enfermos en fibrilación auricular que se asocia también a cardiopatía isquémica crónica, y dentro del proceso de tratamiento pueden desarrollar un episodio de síndrome coronario agudo. Podría surgir la tentación de utilizar doble antiagregación en lugar de un anticoagulante oral, pero esto ya sabemos por el estudio ACTIV-W, en el cual sabemos que la anticoagulación es mejor que la doble antiagregación en la fibrilación auricular crónica, aunque podría jugar un papel en aquellos que no alcanzan niveles de rango terapéutico óptimo y están por debajo del 65% de las veces en rango terapéutico. Pero lo que sí es cierto es que la anticoagulación es superior a la doble antiagregación, y también en el seno de la cardiopatía isquémica se ha intentado saber si la anticoagulación más la asociación con aspirina puede ser igual a la doble antiagregación, y la evidencia que tenemos es que la doble antiagregación es superior a la asociación de aspirina con anticoagulantes orales clásicos, es decir, que sigue manteniendo, o sea, que el enfermo con cardiopatía isquémica y que tiene síndrome coronario agudo, parece que el tratamiento óptimo sería la doble antiagregación, y el enfermo con fibrilación auricular parece que el tratamiento óptimo es la anticoagulación. Entonces surge, cuando aparecen las dos cosas, la problemática de qué papel pueden cumplir los nuevos anticoagulantes plaquetarios. La Sociedad Europea se ha mojado en este aspecto y ha dado unas recomendaciones que son fuente del consenso, porque realmente no hay ninguna evidencia seria que apoye esta recomendación, y ha clasificado los enfermos en bajo riesgo en bajo o riesgo intermedio hemorrágico o riesgo hemorrágico alto, y si el enfermo tiene un síndrome coronario agudo o no, y si es tratado con un stent recubierto o no, para recomendar una mayor o menor duración de la doble antiagregación con los anticoagulantes orales. Y esto es un poco lo que hay ahora, y no existe ninguna recomendación en ninguna de las guías de las sociedades científicas que incluyan o incorporen en este escenario a los nuevos anticoagulantes orales. Con lo cual, la revisión que vamos a hacer es un poco basada en los ensayos clínicos que existen. Lo que tenemos que tener en cuenta todos es que siempre que añades
un antitrombótico más, vas a añadir un riesgo hemorrágico mayor. Estos son los datos del Registro Nacional de Dinamarca, en el cual se analizan pacientes con cardiopatía isquémica que han sido tratados o solo con aspirina, o solo con clopidogrel, o con doble antiagregación, o con cualquiera de ellos y anticoagulación oral, y se ve que a medida que vas aumentando el número de fármacos antitrombóticos, el número de episodios hemorrágicos aumenta, es decir, el riesgo hemorrágico aumenta, y en cuanto a la mortalidad, pues parece que no tiene un efecto en la mortalidad cuando consideramos exclusivamente solo el infarto agudo de miocardio. Ha salido también ahora últimamente, que todos sabéis, el estudio BOEST, en el cual es un estudio muy discutido, porque es un estudio con muy poquitos enfermos, solo 500 enfermos, muy heterogéneos todos, porque son enfermos con prótesis mecánicas el 10%, fibrilación auricular el 70%, síndrome coronario agudo el 30%, trombosis venosa profunda, etcétera, el 20% de enfermos, es decir, es una población muy heterogénea, reducida, no en el seno del síndrome coronario agudo, en el que se vio que la anticoagulación con anticoagulantes antivitamina K asociada a clopidogrel es superior que la triple terapia antitrombótica con doble antiagregación junto con anticoagulantes orales, por disminución sobre todo de las complicaciones hemorrágicas, pero también disminución de las complicaciones trombóticas, probablemente por la supresión de los antitrombóticos en el momento que aparece una complicación hemorrágica. Con lo cual, esto es lo que tenemos, pero vamos a ver un poco qué es lo que hay o qué datos tenemos en la literatura de los nuevos anticoagulantes en asociación con antiagregantes plaquetarios. Y de esto tenemos que obtener los datos de los ensayos que hay, ya que no hay ningún ensayo específicamente dirigido a esto, a ver fibrilación auricular con síndrome coronario agudo, cuál es el tratamiento óptimo, con lo cual analizaremos lo que hay del RELY, del Aristotle, del ROCKET, del ENGAGE, y como estudios de fibrilación auricular y de estudios en síndrome coronario agudo, que es donde se ha explorado los nuevos anticoagulantes en asociación con doble antiagregación. Vamos al primer estudio de ellos. El único estudio que hay en síndrome coronario agudo con dabigatran es el estudio de REDIM, es un estudio de hallazgo de dosis, se probaron diferentes dosis hasta la máxima de 150 cada 12 horas y dosis muy bajas asociado a doble antiagregación en pacientes con síndrome coronario agudo, y en este estudio se vio que obviamente a medida que vas aumentando la dosis de fármaco anticoagulante, la incidencia de complicaciones hemorrágicas es mayor. Pero si vemos en cuanto a los resultados isquémicos, vemos que la mortalidad, por ejemplo, aunque no fue significativamente menor, fue menor en todos los estudios, en todas las combinaciones con el nuevo anticoagulante plaquetario, aunque hubo también un cierto incremento en la tasa de infartos de miocardio, probablemente por la supresión del régimen antitrombótico en asociación con la mayor incidencia de complicaciones hemorrágicas. No se ha seguido por esta vía, es decir, el nuevo dabigatran, síndrome coronario agudo asociado a la doble antiagregación de forma rutinaria, no está recomendado, no hay más estudios, pero probablemente podría ser una alternativa en enfermos que necesitan doble antiagregación, ya que parece que es bastante seguro. Hay datos del RELY. En el estudio RELY, 6.000 enfermos, es decir, el 40% de los enfermos que estaban recibiendo, que fueron aleatorizados en el estudio, recibieron también aspirina, porque estaba permitida la utilización de aspirina o clopidogrel, y se puede ver cuál es el efecto de la asociación de aspirina en cuanto a la tasa de complicaciones hemorrágicas. Aquí veis, en rojo son los enfermos asignados a warfarina, y más claro los que no tenían ningún antiagregante, un poquito más oscuro el rojo, un antiagregante, y el color más intenso cuando se asociaron a doble antiagregación. Y lo mismo, las gamas de azul son las dosis de dabigatran, dosis baja o dosis alta. En cualquiera de las combinaciones vemos que a medida que vamos aumentando el número de antitrombóticos, aumentan las complicaciones hemorrágicas, pero en todos ellos la tasa de complicaciones hemorrágicas fue más baja en asociación de los antiagregantes plaquetarios con cualquiera de los regímenes de dabigatran. Es decir, parece que en cuanto a seguridad, por lo menos es más seguro que igual o más seguro que los anticoagulantes orales. En cuanto al apixaban,
se estudió en el estudio Aristóteles, es el estudio de fibrilación auricular, y en este estudio pues hubo también alrededor de un 30% de enfermos que recibieron de forma concomitante aspirina. Hubo una utilización mayor en los enfermos que tenían incidencia de cardiopatía isquémica previa y menor en los que no tenían enfermedad arterial periférica. Pero si vemos cuál es el efecto de aspirina asociado a apixaban o aspirina asociado a warfarina, vemos que todos los parámetros del forest plot de esta gráfica están al lado de que favorecen la utilización de aspirina en asociación con apixaban frente a la utilización de aspirina en asociación con warfarina. En cuanto a doble antiagregación unido a apixaban, por ejemplo, tenemos solamente el estudio APRISE 2, en el cual son pacientes con síndrome coronario agudo, en el que se autorizó apixaban en 2 dosis iguales a las dosis utilizadas en fibrilación auricular en enfermos tratados con doble antiagregación. No son enfermos en fibrilación auricular, son enfermos con síndrome coronario agudo, y como todos sabéis, en este estudio hubo un ligero beneficio no significativo en cuanto a la incidencia de fenómenos trombóticos en los enfermos asignados a apixaban a expensas de un incremento en la tasa de complicaciones hemorrágicas, como es lógico cada vez que asocias un nuevo fármaco antitrombótico. Pero lo que sí es cierto es que si uno analiza el beneficio neto, es decir, la suma de reducción de fenómenos trombóticos más la penalización del incremento de fenómenos hemorrágicos, vemos que no existe un beneficio ni un perjuicio neto. Esto ha motivado que no haya indicación de utilización de apixaban en el síndrome coronario agudo, pero justifica la idea de que es seguro la utilización del nuevo anticoagulante en asociación con doble antiagregación, probablemente en enfermos con fibrilación auricular. El estudio que existe de rivaroxaban en asociación con doble antiagregación es el estudio Atlas 2, en el cual se probaron 2 dosis de rivaroxaban. Lo que sí es cierto es que en este caso eran dosis más pequeñas de las utilizadas en la fibrilación auricular, una dosis que es la mitad, ya que se utilizaba 5 miligramos 2 veces al día, y otra dosis que es la cuarta parte de rivaroxaban en asociación con doble antiagregación, y teniendo en cuenta que en fibrilación auricular la dosis recomendada es 20 miligramos al día. Y este estudio, la asociación de rivaroxaban con doble antiagregación fue beneficiosa en cuanto a los objetivos de eficacia, muerte, infarto o ictus, y además, cuando se analizaban la dosis baja versus la dosis ultra baja, se puede ver que en la dosis muy baja hay también una reducción significativa de la mortalidad cardiovascular, la mortalidad infarto e ictus y la mortalidad por cualquier causa, sin haber además también un incremento en la incidencia de complicaciones hemorrágicas. Obviamente esto es una dosis asociada a síndrome coronario agudo, pero probablemente esto justifique la seguridad en enfermos con fibrilación auricular, como se pudo ver en el estudio Rocket, que en la asociación de infarto de miocardio y fibrilación auricular parece que el rivaroxaban tiene un efecto beneficioso. Lo mismo se ve en el ENGAGE. En el ENGAGE hay una asociación estadísticamente significativa hacia más beneficio del nuevo anticoagulante en los pacientes tratados con antiagregación y también en los pacientes con enfermedad coronaria establecida. Yo creo que en resumen se puede decir que no existen estudios especialmente diseñados para ver pacientes que necesiten antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes. Parece razonable no usar los nuevos antiagregantes plaquetarios en prótesis, los nuevos antiagregantes plaquetarios, ya que no hay ninguna evidencia, ticagrelor y prasugrel. La evidencia que existe se desprende de que el uso de antiagregación plaquetaria con nuevos anticoagulantes es más seguro que los antivitamina K y que posiblemente es necesario emplear unas dosis o el rango de dosis más baja de los nuevos anticoagulantes.
La mayor seguridad parece estar presente con todos los nuevos anticoagulantes orales en asociación con antiagregación frente a los antivitaminas K. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Esteban. ¿Alguna pregunta de la audiencia? A mí me gustaría preguntarte, ¿qué hacéis en vuestro hospital? ¿Qué utilizáis cuando os encontráis con un paciente que viene con un nuevo anticoagulante y tenéis que implantar un stent? Pues la verdad es que utilizamos la misma pauta que utilizábamos antes con los anticoagulantes orales. Se utiliza doble antiagregación. En este caso lo que no utilizamos son los nuevos antiagregantes plaquetarios, ya que la evidencia es cero, y la pequeña evidencia que hay, por ejemplo, con Prasugrel en asociación a nuevos antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes es que se dispara la tasa de complicaciones hemorrágicas, y en este caso utilizamos clopidogrel. Todavía hemos recibido pocos enfermos con infarto y nuevos anticoagulantes, pero lo que hacemos cuando hay alguno es eso. Otro tema, si me preguntas, es si empiezas a un enfermo que está con anticoagulación oral, empiezas en la fase hospitalaria con nuevos anticoagulantes orales. Pues la verdad es que no, por la dificultad que tenemos en la prescripción y porque sabemos que va a haber problemas luego en la continuidad de tratamiento, ya que no se ha documentado el mal control, que es el criterio que tienen todas las comunidades, ¿no? No te permiten prescribir el nuevo anticoagulante si no hay demostrado un mal control del enfermo con el INR. Pero si he entendido bien, si los pacientes vienen con un nuevo anticoagulante, no pasáis a decumarínicos. No, mantenéis se mantiene el nuevo anticoagulante y se da doble antiagregación. ¿Y la dosis mínima posible? Sí, si es Dabigatran es 110, que es la mayoría de los que han venido hasta ahora es con Dabigatran. La verdad es que estaban tomando 110. Y yo con Apixaban no recuerdo ningún enfermo ahora que haya ingresado con un infarto y que se le haya tenido que someter bajo tratamiento con Apixaban. Paco, ¿querías preguntar? Sí, hay un tema relacionado con esto y que los ponentes han soslayado elegantemente, que es CHADS versus CHADS-VASc. Uno de los factores explosivos de la irrupción de los nuevos anticoagulantes es que a la vez se cambiaron o se han propuesto indicaciones radicalmente más agresivas para la anticoagulación. Sin embargo, no hay ninguna evidencia directa de que más anticoagulación en el CHADS-VASc sea mejor. No hay ningún estudio aleatorizado, todo está basado en estudios de registros o de pacientes anticoagulados. Entonces, a mí me resulta personalmente difícil, si yo tengo a un paciente anticoagulado y porque es mujer y tiene 66 años, tiene más riesgo, ¿qué tengo que hacer? ¿Darle más anticoagulación? Entonces, creo que esto al final, en un contexto en el que resulta que el 50% de los pacientes que anticoagulamos no tienen indicación, y que el 50% de los que no anticoagulamos sí la tienen, entonces me refiero a la fibrilación auricular. Creo que es un factor de confusión, pero me gustaría tener la opinión de los ponentes. Giuseppe, you follow my question? Yeah. I think that it's clear that we have widened the number of candidates to oral anticoagulants by adopting CHADS-VASc instead of CHADS. Justifiably so? Yeah, how to justify? Maybe the justification is, since we have more affordable drugs with a better risk-benefit ratio, we will tolerate a lower threshold of stroke as an indication for starting anticoagulants. By using CHADS, the level of strokes in CHADS 0 is not 0, it's around 2 if I remember well. By using CHADS-VASc, you have CHADS 0, which has below 1%, as 0.8, if I remember well. So you are more able to take decisions, and for CHADS 1, you have always the option to decide for anticoagulation or not for anticoagulation based on patient's profile and maybe discussion with the patient. So I think it's an evolution that occurred in any treatment for lipid-lowering agents, for hypertension. When
time elapses and you have more tolerable agents, you try to treat for a lower rate of risk. It's a hypothesis, though. It's an hypothesis, but it's also in the post-hoc analysis of any major trials, the benefit was maintained also in lower ranges of chats. Yo estoy absolutamente de acuerdo con él. Yo creo que todo es un poco perverso. En los ensayos clínicos se ha intentado encontrar población de alto riesgo para que no tengas que ir a números enormes. Nadie se plantea no tratar a un hipertenso de 30 años, pero en ningún estudio de supervivencia de hipertensión se incluyeron enfermos de 30 años o de 18 años, porque tendrías que seguirlos durante 40 años para ver si tienen algún problema. La fibrilación auricular es un factor de riesgo independiente de embolia cerebral y el anticoagulante actúa para reducir el riesgo embolígeno de la fibrilación auricular, no actúa para reducir el riesgo de ictus de la edad, es el riesgo de la embolia. No creo que sea más... De hecho, la reducción del riesgo es idéntica en la persona de 30 años que en la persona de 90 años. La reducción es la misma. Lo que pasa es que hay más eventos. Una cosa es que económicamente no lo puedas afrontar. Eso es otro tema, porque hay mucha población. Pero tenemos, por ejemplo, en el Averroes, que utilizó población de mucho más bajo riesgo, pues también la anticoagulación es útil, ¿no? Es tema económico, yo creo. I think it can be approached in different ways. Another way is how many patients I need to treat to save one stroke. Okay, and this is well perceived. If we consider new oral anticoagulants as a whole, every 150 patients that I treat with the novel drug compared to warfarin, I save one stroke. But every 120, I save one intracranial hemorrhage, which is a disease with 50% mortality and dramatic consequences at long term. So if we use the absolute rates, the benefit is diminished. But consider, these are data derived from trials where the management of warfarin was optimal. If we go to real world where the rate of INR is lower, the benefit can be higher. Estoy completamente de acuerdo. Además, esto ha sido validado en dos series muy grandes, una escandinava, una sueca y una danesa, con alrededor de 100.000 pacientes, ambas. O sea que es cierto que no se ha hecho ningún estudio randomizado, pero los datos apuntan en la dirección que se ha comentado. La última pregunta, por favor, porque si no nos pasamos del tiempo. Conociendo las ventajas que tienen los nuevos anticoagulantes sobre la antivitamina K, el hecho de que la antivitamina K tenga que ir a un control supone un cierto conocimiento y un interés por parte del paciente. Teniendo en cuenta la edad que tienen nuestros pacientes, ¿no habría peligro de la no adherencia al tratamiento, quitarnos la ventaja que tienen los nuevos anticoagulantes sobre la antivitamina K? Porque muchos se pueden olvidar. Entonces, el no hecho de no tener ningún control nos podría, sobre todo en la edad de nuestros pacientes, el perder toda esta ventaja que tienen los nuevos anticoagulantes. Yo creo que ningún fármaco que no se toma no sirve. O sea, el efecto de un fármaco es solo cuando lo tomas. Por lo tanto, es cierto lo que dices, tenemos que recalcar que hay que tomarlos, pero al principio de mi charla he enseñado lo que sucedía en Suecia con los dicumarínicos, y expresamente, porque este es un comentario clásico, he puesto expresamente esta diapositiva: pacientes con fibrilación auricular en uno de los mejores sitios del mundo, reconocidísimo. En 2 años la mitad habían abandonado el tratamiento con dicumarínicos. Que decir, también es muy importante que no abandonen el otro, sin ninguna duda. Yo creo que en justicia la próxima mesa en la cual soy ponente, luego estoy amenazado, te acorta que a ti el tiempo. Debemos terminar. Muchas gracias a todos por la participación, muchas gracias a los ponentes, creo que ha sido interesante y productivo.